Bueno, damos la bienvenida a este segundo módulo, segunda sesión, llamado Ciclos de Crianza, el rol activo de los padres en cada etapa. Tengo que mover así. Padres naturales y espirituales. Sí, amén. Bueno, y... Oye, de verdad, porque la gente que llega al Señor es un bebé. Cierto. Tenemos que manifestar la paternidad de Dios. No es que nosotros seamos sus papás, el Padre es Él, pero hay que manifestarle. Entonces vayan haciendo un paralelo, les invito. Sí. Vamos a estar con Débora compartiendo. No está de más decir que es un honor estar con mi pastora y amiga compartiendo. Sí, hay que decir. Sí. También ella es una inspiración. El Padre la ha puesto como una inspiración en temas de crianza. El Señor ahí la ha procesado. Le cuento todas mis cosas malas. Sí. Y yo a ella. Somos confidentes. Bueno, comenzamos. Como flechas en las manos del guerrero. ¿De quién? Del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Amén. Dichosos los que... Amén, dice por ahí Andresito. Más hijos, vengan los hijos, vengan los hijos. Amén. Ojalá como humorista aquí. Muy bien, le da el toque de la alegría aquí, Débora. No, está bien, está bien. Entonces, dichosos, alegres, bienaventurados los que llenan su aljaba de esta clase de flechas, de hijos. Es un honor ser padres. Es un honor del Señor. Hay muchas familias que tal vez han deseado tener un hijo y no han podido, como decía Débora. De pronto es más fácil no tener, no fecundar, que haber dado a luz, y a veces no lo miramos de esa forma porque hemos sido permeados por las ideas, los comentarios negativos de este mundo respecto de los hijos, de la familia, de hacer relaciones de pacto. Pero hoy estamos aquí para decir dichosos, bendecidos, los que han llenado su aljaba de esta clase de flechas. Amén. Bueno, ciclos de crianza ya refiere a las etapas y transiciones. Ya, eso quiero destacar y está en rojo en la imagen. Etapas y transiciones que atraviesan las familias a medida que los hijos crecen y se desarrollan. Estas etapas, como la niñez, la adolescencia y la adultez, presentan desafíos, ¿sí? ¿Cuántos han estado desafiados en la crianza de un niño, de un joven, de un hijo adulto? ¿Cierto? Yo también, acá, estamos desafiados cada día, ¿cierto? Ahí la Yael me dice, sí, y es cierto, nos unimos, estamos desafiados, ¿ya? Entonces, presentan desafíos y oportunidades únicos para el desarrollo familiar. Comprender estos ciclos ayuda a los padres a adaptarse, a las necesidades cambiantes de sus hijos, ¿sí? No es lo mismo ser padre de un niño lactante que de un niño de 7 años. No es lo mismo ser un padre, una madre de un niño de 7 años que un adolescente. No es lo mismo ser un padre de un adolescente que de un hijo adulto. Entonces, hay transiciones, hay cambios a los que debemos ajustarnos como papás. Hay transiciones a las que debemos estar atentos, ¿sí? Y ajustarnos, no como nos dice de pronto la psicología, la sabiduría de este mundo, a los hijos como desde el humanismo, desde poner al hombre en el centro, sino que ajustarnos a los diseños de Dios para esas necesidades cambiantes, para esas transiciones que los hijos van viviendo. El Señor tiene una respuesta, una estrategia para cada etapa. Y yo quiero partir diciendo algo. Yo de profesión soy psicóloga, pero hoy día yo no vengo a hablar como psicóloga, yo vengo a hablar como una hija de Dios. Sé que la psicología tiene herramientas y estrategias de las cuales podemos tomar y
reflexionar, leer, ver qué me sirve y qué me no, pero no puedo tragarme todo lo que leo, todo lo que veo en las redes sociales de influencers que hablan de crianza. Ojo ahí. Yo quiero poner aquí un foco en ustedes, en decirles, somos hijos, le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, como decía Débora, estrategias, diseños vienen de Él, respuestas vienen de Él. Al primero que debemos acudir es al Señor, no a la sabiduría de este mundo. Yo siendo psicóloga les digo, no a la sabiduría de este mundo, al Señor. ¿Sí? Bueno, comprender estas transiciones, estas etapas, estos ciclos de crianza nos ayuda a, uno, adaptarnos a las necesidades cambiantes. ¿Ya? Permite a los padres ajustar sus estilos de crianza y apoyo a los hijos a medida que estos crecen. ¿Ya? También nos permiten tener transiciones exitosas. Una transición es, por ejemplo, cuando un niño deja de ser niño y está transicionando a ser un preadolescente, del preadolescente al adolescente, del adolescente al joven. Así, esos puntos son transiciones, ¿sí? A los que nosotros necesitamos estar atentos, visualizarlas, atenderlas y ajustar nuestro corazón al de ellos. No perderlos en esas transiciones, ¿sí? Y también el entender los ciclos de crianza nos ayuda al bienestar familiar, contribuye a un ambiente familiar más saludable y armonioso. Cuando ocurran estas transiciones, cuando pasen estos cambios, ¿sí? Pasa mucho que de pronto hay padres que pueden decir, yo tengo un niño de 3 años, de 5 años, de 7 años y creo que ya le agarré el ritmo a esto. Siento que ya sé cómo corregirlo, que ya sé cómo darle una instrucción. Él me cuenta todas sus cosas. Generalmente en la niñez los padres somos superhéroes para nuestros hijos, son un modelo a admirar o a ver cómo se hacen las cosas. No obstante, cuando ocurre esto de la niñez a la adolescencia y el niño comienza con cambios, el niño comienza con cambios psicológicos, emocionales, sociales, el padre comienza a decir, ¿y este niño quién es? Me cambiaron a mi hijo. He escuchado mucho en terapia familiar de padres diciendo esto, es que me cambiaron a mi hijo, ya no lo conozco, ya no sé quién es. Me responde, tiene cambios bruscos emocionales, todo el tiempo se trata de ellos, no logra ver el esfuerzo que yo hago, prefiere a sus amigos o otros ambientes que estar en casa. Son diálogos constantes de padres que están viviendo una transición de sus hijos, justamente en esta etapa. ¿Ya? Cambios de etapa son parte del diseño de Dios. No lo veamos como algo negativo, sino con un entendimiento de que para que un niño llegue a ser adulto hay muchos cambios, no solo a nivel corporal, con temas de sus hormonas, no solo a nivel mental, sino que en todas las dimensiones, incluso también en cómo van a manifestar el desarrollo de su espíritu. Entonces, en vez de criticar, enojarnos y oponernos a este cambio, necesitamos, como dice la Vale, poner atención a la voz del Espíritu para que nos guíe. ¿Por qué? Tampoco todos los hijos son iguales. O sea, no puedo guiar igual al más grande que el más chico, porque son muy diferentes. Y el Señor hizo eso así, todos distintos, en distintas etapas, en distintos momentos, con distintos propósitos para que dependamos de Él también. Porque no es un molde, es dependencia de la voz del Espíritu. Cierto. Entonces, no nos opongamos a estos cambios, sino que unámonos al Espíritu para ser guiados en cada etapa. Cierto. Y yo sé que de pronto estos cambios a los papás nos pillan como, ¡oh! ¿Qué pasa acá? Con un poquito de susto, con un poquito de impredecibilidad y eso causa hasta ansiedad.
de no tener el control. En las transiciones generalmente como que perdemos el control de ciertas cosas, ¿cierto? O de ciertas formas que nos funcionaban antes con nuestros hijos y ahora no nos están funcionando. Bueno, en esas transiciones es importante reconocer que no sabemos muy bien qué hacer e ir al Señor, quebrantarnos y pedir de su ayuda, buscar su consejo como el ciervo brama por las aguas. Tuvimos una intercesión durante esta semana y una de las cosas que el Señor nos mostraba y es como un deseo, una petición, una demanda del Señor para nosotros los padres, es decir, no buscan mi consejo, no buscan mi corrección, no buscan mi instrucción, ¿sí? Entonces, hoy día queremos venir a alinearnos todos juntos, nosotros, ustedes, los que nos escuchen, a nivel de familias, de generaciones, de decir a nosotros los padres, decirnos, busquemos el consejo del Señor, anhelémoslo, despertemos en ese deseo de Señor, te necesito, no sé qué hacer con esto. Levantémonos temprano en la mañana, acostémonos reflexionando con el Señor respecto de esto. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cuál es tu estrategia para este hijo en específico, en esta etapa específica? Y Él tiene respuestas, Él tiene estrategias. Ya, ¿por qué es importante estar atento a los cambios y ajustarnos a esas transiciones? Porque generalmente se provocan brechas. También yo he sido testigo y hay porcentajes altos de encuestas, ¿sí? de estudios que hablan de que hay un quiebre cuando hay un quiebre en la relación padre-hijos en la transición de la niñez a la adolescencia o a la preadolescencia, el periodo de pubertad. Generalmente hay un quiebre, hay un alto porcentaje de padres que refieren que la relación con sus hijos en esta etapa se ve quebrada, se ve distanciada, ¿sí? ¿Y por qué es importante que estemos atentos a esto? Porque cuando se provoca una desconexión de mi corazón como papá o como mamá, del de mi hijo, damos lugar a la orfandad. Hijos que no se sienten cerca de sus padres, del corazón de sus padres, va a generar una autopercepción de estoy solo, no tengo a nadie, no hay una voz que me defina, no hay un lugar donde yo pueda pertenecer. Es por eso que nosotros los papás tenemos que estar atentos a esos cambios de nuestros hijos y si en algún momento observamos que su corazón se está alejando de nuestro corazón, accionar inmediatamente. Siempre hablamos con Débora. Si en algún momento hemos visto que alguno de nuestros hijos se enojó, se frustró, le molestó una corrección o una instrucción de parte de nosotros, está viviendo una situación emocional, espiritual, que su corazón están pasando cosas, están anidando cosas y está teniendo una mirada inclusive así como enojada con nosotros de frustración, tenemos que atenderlo inmediatamente para que no se provoque esta brecha. Muchas veces pasa que los papás no atienden a esas pequeñas situaciones del corazón de los hijos y las dejamos pasar tal como decía Débora en la mañana y pasa el tiempo y después el corazón de nuestros hijos se nos fue 1.000.000 de metros y ya es muy difícil volver. No es imposible, ¿sí? Pero ya es más difícil alcanzar su corazón porque se nos fue así una distancia enorme hacia allá y ya su corazón no lo tengo yo como papá o mamá, no está en el Señor, sino que está en cualquier otra parte. Quiero decirte que estamos diseñados por el Señor para que nuestro corazón responda a alguien. Si el corazón de tus hijos no está respondiendo a ti como papá o mamá, va a responder a cualquier otra cosa. Va a responder a sus amigos, porque justamente la adolescencia, el grupo de pares, sus amigos, toma una preponderancia mayor, ¿sí? Necesitan sentirse aprobados, necesitan sentirse validados por su grupo de pares. Entonces, por eso toma una mayor importancia en el corazón del hijo adolescente. Entonces, si el corazón de tu hijo no está ligado al tuyo y al Señor,
va a estar ligado a sus pares, va a estar ligado a los profesores del colegio, va a estar ligado a alguna persona que le dio algún consejo, o inclusive, escuchen bien, a las redes sociales, a los youtubers, a los influencers que ven constantemente. Ellos van a obtener la atención y el corazón de tu hijo. Y otro asunto más que es como de profundidad y que les quiero pedir que estén atentos. El chat GPT, la inteligencia artificial, está tomando un lugar de consejero en muchos jóvenes. Lo vamos a ver quizás en mayor profundidad en la tarde en el tema cárceles digitales, pero yo quiero decirte esto en relación al corazón de tus hijos. Si no está el corazón de tus hijos ligado al tuyo, va a estar en cualquier otra cosa en el que él le encuentre sentido. El chat GPT, la inteligencia artificial, se le puede hablar. No sé si los padres han estado como actualizados en eso, es importante que nos actualicemos. Se le puede hablar y te va a contestar como una persona. Pero están diseñados para ser complacientes, o sea, para dirigir una conversación en donde todo lo que tú le digas va a estar bien, donde todo lo que tú le preguntes va a tratar de hacerte sentir bien, no te va a confrontar si tú estás mal, no te va a decir, oye, eso no está bien lo que estás pensando. Es por eso que muchos jóvenes van y recurren a contarle sus cosas, sus intimidades a este tipo de inteligencia artificial buscando un consejo, buscando que le digan lo que quiere escuchar. ¿Sí? Esto es algo real, o sea, no es así como que ficción. ¿Cierto? O sea, nos puede pasar, podría pasarle a nuestros hijos. Y de hace un rato decíamos que tenemos que anticiparnos al destino, anticiparnos a lo que se viene construyendo con el Espíritu Santo. Hablábamos de la posición. El rol del papá y de la mamá es vital en los niños, en los jóvenes y en todos. Yo todavía tengo una relación con mis papás y es importante esa relación. Entonces necesitamos exponer nuestras relaciones a la luz. Decir, Señor, ¿en qué esta relación que tengo está mal? ¿Tú qué quieres corregir de esta relación? Porque, como dice Vale, tenemos que cerrar esa brecha y no dejar que la tiniebla produzca brechas en nuestras relaciones. Y con los hijos es muy importante. Cuando son más chicos, ellos, la representación de paternidad que tienen en nosotros va a abrir o cerrar paso para que ellos puedan más rápido ver al padre. O sea, un bebé te ve y tú eres todo para el bebé. ¿Sí? O sea, lo que vean en ti es la impartición que viene del padre, es a través de nosotros, los padres. Entonces necesitamos darle una importancia, decir, mi relación dentro de casa con las personas que están ahí tiene que estar al 100, no estar al 10, al 15. Si hay cosas que tenemos que arreglar, tenemos que arreglarlas. No tenemos que dejar pasar tiempo. Entonces, estas brechas se van produciendo por cosas, como decíamos, pequeñas a veces, pero que si las dejamos pasar, después la brecha se abre. El corazón de nuestros hijos debemos tenerlo. Ellos tienen que poder confiar en nosotros, abrirnos lo que les pasa. Si nos hacen una pregunta y nos hacemos los locos, por ejemplo, nosotros hemos estado hablando con Vale, que nuestros hijos mayores ya están preguntando acerca de sexualidad. Y yo no puedo hacerme el loco. Decir, hoy no sé qué decir, no sé cómo hacer. Espíritu Santo, ¿cómo y qué, hasta dónde le hablo en esta etapa? Sentarme y hablar. Porque si no, se empiezan a producir las brechas y las fugas y la tiniebla. Ahí la tiniebla entra, o sea, no tiene un principio de orden y de luz, llega y se mete. Si tú no le enseñas a tu hijo los cambios que está teniendo en su sexualidad, en sus hormonas, etcétera, etcétera, la tiniebla lo va a tomar y lo va a pervertir. Entonces nosotros tenemos que anticiparnos a esos momentos. Tenemos que estar ahí, o sea, eso hace un centinela, está ahí. O sea, las antenitas paradas, sí. Atento, dispuesto, unido al Señor, que no te metas la mano en la boca, o sea, que tú estás ahí, atento, y el Señor te va a mostrar. Es impresionante cuando tú estás dispuesto, atento, de repente va a pasar algo o va a suceder alguna situación, etcétera, y el Señor te va a hablar, te va a advertir. El Señor dice que no hará nada sin que revele a sus siervos los profetas. Tú eres una voz profética en tu casa y tú tienes que levantarte antes que la tiniebla.
y establecer luz y verdad. Amén. Ahí es importante de pronto ir asentando algunos ejemplos. De pronto nos ha pasado que, por ejemplo, uno de nuestros hijos, no sé, le pareció mal una instrucción, una indicación y se fue frustrado, enojado a su pieza. Hemos ido hablando y hemos ido generando estrategias, incluso con Débora, también con nuestro esposo, obviamente en acuerdo, siempre en acuerdo, lo vamos a hablar en un ratito más. Entre esposos siempre acuerdo, entre padres siempre en acuerdo. De ir inmediatamente, a pesar de que inclusive en nuestro corazón también esté molesto, enojado, porque también nos enojamos como papá. También nos frustramos, nos sentimos sobrepasados de repente, pero ¿quién es el adulto? Nosotros. ¿Quién tenía que ejercer esa autorregulación, ese gobierno de nuestras propias emociones? Nosotros. Entonces, a pesar de que podamos estar hastiados, cansados por una actitud repetitiva de nuestros hijos, por algo que vimos que no está saliendo bien en ellos, ir, acercarnos y no dejar que pase esta separación. Entonces, ir y decir, hijo, yo te amo, hija, yo te amo, te amo. Y mirar los ojos, te amo, eres importante para mí. Es por eso que estamos viendo, estamos disciplinando, estamos teniendo esta corrección porque te amamos. Somos reiterativos en esto porque todas las familias tienen conflictos en todo ámbito. Pero si nosotros nos disponemos en verdad al Señor, podemos ser esos edificadores. Cerrar brechas, traer luz, hablar en verdad. Son situaciones que no pueden seguir no estando en medio de nosotros. O sea, siempre van a haber situaciones difíciles, cosas que arreglar, cosas que confrontar, que conversar, pero tenemos que ser valientes y decir, Señor, yo quiero ser de verdad, o sea, queremos ser una casa que camina en tus propósitos, que somos fieles a ti, que tú habitas. Entonces, reiteramos mucho el tema de la brecha, por ejemplo, porque creemos que es así, o sea, en todas las casas. Hay a veces por factores internos, a veces por factores externos. O sea, la tiniebla también está ahí. O sea, queriendo bombardear, queriendo tirar dardos, etcétera, etcétera. Y tenemos que conocer esas artimañas. O sea, no, que no sea siempre lo mismo que el diablo trae y tú caes, po. O sea, yo me tengo que levantar, tengo que tener un carácter, tengo que tener una posición también de batalla, de guerrero, de decir esto es del Señor. Y yo no voy a dejar que venga la tiniebla aquí a mentirnos y a traer su porquería. Salió. La guerrera, la leona, la guerrera. Así tiene que ser. Sí, es verdad. Así tienen que ser, levantarnos, ¿cierto? Es importante también que veamos que nuestros hijos, una vez Javi me dijo esto y lo tomé. Nuestros hijos no son así ángeles que vienen sin nada que batallar, sin nada que resolver, o sea, intachables, así. No. Ellos vienen con sus batallas, ellos vienen a ser también edificados y perfeccionados por nosotros como padres. Van a tener que tener sus luchas, sus batallas, tenemos que formar sus caracteres, que eso es un punto que espero alcancemos a hablar ahora, pero si no, podemos verlo en otro momento, ¿cierto? Porque el Señor me hizo énfasis a mí en hablar algo que después les voy a mostrar. Yo desde también esta formación psicológica quería en este punto de ciclos de crianza revisar muchas otras cosas como vínculo, educación emocional, y el Señor me dijo, enfócate en este otro punto. Y yo le voy a hacer caso. Así que ahí les voy a mostrar cuál es el énfasis que el Señor quiere para este tema, ¿ya? Entonces, incluso en la lactancia, ¿cierto? Hijos lactantes, en la niñez, en la adolescencia, o en la preadolescencia, ¿cierto? Que no lo puse aquí, en la juventud y en los hijos adultos, todos van a tener sus batallas, sus vivencias. Y no vamos a poder pelearlas por ellos. Eso es algo que también necesitamos saber entender como padres. Por más que quisiéramos, yo quisiera pasar por o sea, yo quisiera vivir esto en su lugar, no se puede. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener victorias con el Señor. Hay victorias generacionales que el Señor les asignó a ellos y les entregó recursos espirituales a ellos para vencerla, y no te toca a ti.
Lo que te toca a ti es acompañar, es animar, es afirmar su identidad, su propósito, pero no te puedes poner en su lugar para vivir su propia batalla. Hay batallas espirituales, emocionales, del carácter, incluso en sus cuerpos, que ellos van a tener que vivir, ¿cierto? Enfrentar con el Señor. Y nosotros no podemos vivirla por ellos. No podemos ser padres sobreprotectores. ¿Sí? La sobreprotección no es del Señor. Trae rechazo. ¿Por qué? Porque ¿qué mensaje le damos a nuestros hijos cuando somos sobreprotectores? Que es débil, que no puede, Cierto. que no se la puede solo. Que nosotros no creemos que ellos son capaces. Por eso siempre van a necesitar que alguien lo haga por ellos. Por eso después, cuando hemos sido sobreprotectores con nuestros hijos, cuando ellos crecen, se sienten incapaces, tienen vergüenza, no son capaces de tomar nuevos desafíos, porque siempre van a estar buscando incluso a alguien que lo haga por ellos. O acompañarse de alguien más porque no se atreven solos, porque los papás le dieron el mensaje inconsciente de que ellos no eran capaces de hacerlo por sí mismos, que siempre necesitaban que alguien lo hiciera por ellos. Es potente, es terrible. Por eso la sobreprotección no es un diseño de Dios. ¿Sí? Bueno. Algo similar a lo que hablaba Débora, el Señor me inquietó a hablar respecto como una base de nuestra paternidad, que tiene que ver con la posición, el rol y la función, ¿sí? La posición es la ubicación, la postura, la actitud, el modo en que alguien o algo está puesto, ¿sí? Es algo estructural, como decía Débora en la mañana. El rol es el papel que desempeña una persona en un contexto determinado, ¿sí? Y la función son las tareas, las responsabilidades. Entonces, como papás, tenemos una posición, un rol y una función. Y para mí esto es clave que lo entendamos porque no podemos avanzar si no tenemos este fundamento, este entendimiento, ¿ya? El rol de los padres, entre otras cosas, ¿sí? Pudiesen haber otras más, ser un reflejo de la paternidad de Dios. Ser un conector, mantener cerca el corazón de los hijos a nosotros y al de Dios. Coedificadores de los planes del Padre sobre los hijos, como decía Débora, Él es el que edifica la casa, nosotros somos coedificadores. Al tener esos diseños, ese libro que el Señor nos abre, nosotros con ese guía, con ese GPS que el Señor nos entrega, tenemos que edificar, ¿sí? Juntamente con el Señor. Somos guerreros, estamos en una posición constante de guerra. Lo que hemos ido hablando, en estar atentos, estar vigilantes a los procesos de nuestros hijos, a cómo se está edificando en ellos, ¿sí? ¿Quién está edificando? Y ser celosos de ellos, como delante decía Débora. El diablo no puede meter una semilla en aquello que le pertenece al Señor, que son tus hijos. No tiene autoridad. Si la tienes porque le dimos espacio. Por eso lo de las brechas. Entonces, al convertirnos en padres, tomamos un rol de guerrero, un rol activo, ¿sí? No es pasivo. No es como decía Débora también, así como ya sentarnos en el sillón o en la cama. ¡Ay! ¿Qué será de mis hijos? ¿Cómo lo voy a hacer? No, tienes que pararte en una posición activa de intercesión, de adoración, de buscar los diseños de Dios, de buscar las estrategias para que esos diseños se materialicen, se concreten, se manifiesten en tus hijos. Estar atento a quién quiere meter una semilla y cerrar las puertas, porque somos porteros. Aquí también está constructor, en un rol de constructor, de edificador de una familia y porteros del huerto. ¿Sí? Somos aquellos que podemos cerrar la puerta o abrir la puerta a la tiniebla. Y la idea es que seamos porteros para que el Señor sea quien entre y edifique nuestro hogar, nuestro huerto, a nuestros hijos. Y muy celosos para cerrar la puerta. Si notamos que se abrió algo, ¿cómo se puede abrir una puerta en el huerto, en nuestra familia, una brecha? Por ejemplo, en la división de los padres, de los esposos. División de padres e hijos. Ahí se abren brechas. Y la tiniebla, como decía, en un huerto cerrado, la tiniebla no tiene autoridad para entrar bajo el diseño de Dios. No obstante, nosotros como porteros, si abrimos esa puerta y no hay ningún vigilante y abrimos esa puerta a través de la desunión, la división,
a través de una discusión que no se resolvió, a través de no estar de acuerdo como padres, a través de la infidelidad en todos sus sentidos y en todas sus formas en la casa, ¿sí? Cuando transgredimos el pacto con el Señor y el pacto entre nosotros como esposos. Cuando los hijos comienzan a manifestar un gen de rebeldía, que lo vamos a ver mañana, y nosotros no hacemos nada, no atendemos, o lo hacemos, si hacemos algo lo hacemos mal, ¿sí? Ahí se abren brechas. No sé si tienes algún otro ejemplo de abrir brecha en este minuto, pero más o menos es como cuando permitimos que la tiniebla, la oscuridad, se asiente en nuestras casas, cuando tenemos secretos, cuando no hablamos verdad, cuando pasó algo en la familia y nadie dijo nada. Creo que hablábamos también con Débora que ha habido una cultura de mucha oscuridad en la comunicación en las familias. De pronto pasaba algo, no sé, a nivel matrimonial o conyugal, y no se hablaba a los hijos, se quedaba ahí. Los hijos igual se enteraban, pero nunca se habló en luz. Nunca se sentó, por ejemplo, a los hijos a decir, miren, con el papá y la mamá tuvimos esta situación. Y tuvimos esta situación. Ay, pero me distrajo la Cata, pensé que me estaba diciendo a mí hola. Ya, me concentro. Y eso tenemos que ser valientes para decir, vamos a conversar esto. O sea, nos ven discutir, nos ven agarrarnos de las mechas y no decimos nada, está mal. A veces tenemos que pedir también perdón a ellos. Claro. ¿Sabes qué, hijo? Yo me enojé y le hablé mal al papá. Eso no está bien. No está bien que yo haya hecho eso. Claro. Te pido perdón porque no te di un buen ejemplo. Y yo oré al Señor y le estoy pidiendo que me ayude a cambiar. Cierto. El reconocer nuestros errores delante de nuestros hijos es una victoria. Ellos van a tener que hacer lo mismo. Y lo van a aprender, como decíamos delante, por el ejemplo que entreguemos. No tengamos temor a humillarnos delante del Señor, a arrepentirnos, a pedir perdón. Eso lo hacen los valientes. Cierto. Cierto. También entre los esposos y de nosotros hacia los hijos. También había una mentalidad, una forma antigua, que tal vez todavía está, en que los padres se ponían en una posición como de Dios, no sé, como intocables, que nunca se equivocaban cuando sí lo hacían y no pedían perdón a sus hijos. Es como, me equivoqué, pero mi orgullo me impide pedirte perdón. A nosotros el Señor nos ha enseñado mucho a eso. Yo me he equivocado muchas veces y cuando me he equivocado, el Señor me reprende, el Señor me corrige. Yo he tenido una mala acción con alguna de mis hijas, yo me acuesto y el Señor confronta mi corazón y me ha dicho cuando he estado mal, la corregiste con un mal espíritu. Y yo me pongo a llorar y reconozco, me humillo, pero también, no solo con el Señor, sino que después me ha tocado ir donde una de mis hijas y decirle, hija, la mamá tuvo una actitud que no estuvo bien. Porque si no, ellos la normalizan. Si no, ellos dicen, esa forma está normal, está bien que sea así. Pero yo le digo, eso no está bien. La mamá todavía está en proceso. La mamá se equivocó en esto puntual. Y tengo que decírselo porque si no, ellos lo normalizan. La mamá gritó, la mamá corrigió de una forma que no estuvo correcta y sigo aprendiendo. Y te pido perdón, me equivoqué. Te pido perdón por esto que hizo la mamá. ¿Sí? Y con la ayuda del Señor voy a intentar no hacerlo más. Y así también volvemos a conectar con ellos, porque cuando corregimos con un espíritu equivocado, su corazón se sale de nosotros. O sea, el ser genuinos no es simplemente hacia afuera. Con ellos necesitamos ser genuinos. Eso es ser genuino. O sea, abrir y exponer mi proceso, obviamente entendiendo también su edad. No le voy a ir a tirar una bomba encima que no va a saber. ¿Se entiende, cierto? O sea, también hay una madurez del niño, del hijo. Entonces, debemos ser genuinos y eso va a abrir el corazón de ellos. Sí. Que si mi papá es verdadero, no me está aquí yendo a la iglesia y que levanta las manos y aquí en la casa, así. Eso cierra sus corazones. Entonces necesitamos ser genuinos siempre.
Siempre pedir perdón, ver cuando nos equivocamos, restaurar, cerrar brechas, traer luz, amar, así, etcétera, etcétera. Sí, y no solo pedir perdón, sino que también, siempre se me olvida esta palabra, restitución. Restituir, ¿sí? Volver a restaurar aquello que se quebró con mi accionar, ya sea con mi esposo, con mi esposa o con mis hijos. Otro asunto que también es importante, porque todo es muy importante, es entre padres, si es que están los dos papás, honrarnos frente a nuestros hijos, no desacreditarnos. No, por ejemplo, que ocurra que mi esposo dio una instrucción y yo le diga, el papá dijo eso, ya, pero no, haz otra cosa. Eso es invalidarnos. Y eso también abre brechas. Claro, genera división, porque son dos mentes. Una me está diciendo esto y otra esto otro. Entonces eso le hace mal a un niño. Porque dice, entonces, ¿cuál es la instrucción que debo seguir? Y el padre no hace eso. Entonces, cuando él crezca, va a pensar que un día sí, mañana no. Y no es así. Entonces, estamos educando sus mentes. Estamos, junto con el Señor, dándole una forma a esa estabilidad que necesitamos que los niños y los jóvenes desarrollen. Entonces, la honra, ya que lo estás tocando, es un tema importante. Todos estamos creciendo en eso. A mí el Señor me confronta mucho en este tema, porque a veces nos creemos que tenemos la razón y ahí salimos del límite y dejamos de honrar al otro. O sea, el tema de la honra es fundamental para que haya un ambiente adecuado en la casa. En casa chica, o sea, casa familia, casa congregación, sí. Toda casa. Sí. Entonces, no es que yo le ande diciendo que todo, que bueno, no, sí tiene razón y no tiene razón. ¿Sí? No es ser hipócrita. Claro. Sino que la honra va ligada al reconocer. Cuando yo veo mi posición, también veo la posición del otro. Y en temor delante del Señor, entonces yo respeto la posición que el otro tiene. No me subo ni arriba ni me tiro al suelo. ¿Se entiende? O sea, la honra tiene que ver con el respeto de la posición. Entonces, si él es mi esposo, yo lo voy a amar, yo lo voy a escuchar, no voy a pasar por arriba de su voz. Si él dijo algo, por ejemplo, a veces me llega un niño y me dice, mamá, pues, pero yo le digo, ¿pero qué te dijo el papá? Y a veces yo puedo pensar otra cosa. Pero digo, es que tienes que hacer lo que te dijo tu papá. Pero es que mi papá y todo. No, si él ya te dio una instrucción, esa es la instrucción. Eso es honrar. Amén. Sí, muy cierto, muy cierto. Y muchas veces también, por ejemplo, he sido testigo, de que los hijos comienzan a tener una definición de sus padres conforme a lo que escuchan de sus padres. Por ejemplo, la esposa refiere que su esposo es un flojo, es un terco, ay, es que tu papá le cuesta tanto, ay, es que tu papá siempre ha sido así, no busca al Señor, no sé, no se me ocurren más cosas, pero comentarios despectivos, por ejemplo, de la esposa al esposo frente a los hijos. Después yo he visto que los hijos toman esa misma impresión de sus padres, de su papá. Y eso desconecta el corazón del hijo con el papá porque lo menosprecia. Entonces después yo veo el mismo discurso en el hijo. No, es que mi papá es un flojo, mi papá no busca al Señor, es que mi papá es terco, es que mi papá es esto. Y en realidad esas palabras yo ya las he escuchado antes. No son del hijo. Las tomó, las heredó de su mamá en este caso. Puede ser al revés también, que un papá hable mal de la mamá y el hijo tenga esa definición de su madre y también se desconecte su corazón de su mamá. Entonces, ojo. En eso es importante que vuelva a lo mismo, no seamos hipócritas con lo que estamos viendo y sintiendo. ¿Qué es lo correcto? Ya estamos en conyugado. Sí, no. Pero bueno. Tenemos que vaciarnos en el Señor. Si hay situaciones difíciles, complejas, que no estamos logrando resolver, no tenemos que simplemente hacer como que nada pasa, sino que ir al Señor. Él es siempre el que está en medio de toda relación. Toda relación. Entre mi hijo y yo está el Señor. O sea, si tú lo ves así y
y lo practicas así, va a mejorar mucho la relación con todos. Porque Él está en el centro de toda relación. Entonces, si el Señor está ahí, o sea, si estuviera corporalmente, te aseguro que no gritarías a nadie. Que no tratarías a nadie mal. A mí el Señor a veces me reprende porque le hablo algo a mi hijo que no estuvo y es como que después estoy aquí. Señor. ¿Cierto? Entonces, no es que nos hagamos los hipócritas en decir, pucha, esta cuestión está mal y bueno, dejemos que en algún día... O sea, vacíate en el Señor, no te angusties ni te guardes todo eso ahí porque genera raíces de amargura, de discordia también. Y se generan brechas, a veces no se ven, pero están en el corazón. Tú te distanciaste igual de tu hijo, de tu esposo, de tu hermano, etc. Entonces, debemos llevar... Eso es vivir en luz. Exponer delante del Señor todo y pedir que Él intervenga. A veces no va a ser en el otro y va a ser en ti, porque a veces no nos confrontamos y muchas cosas partieron en nosotros, lamentablemente. Cierto. Una buena noticia o mala noticia, no sé, pero el Señor quiere confrontarnos siempre. Bueno. Entonces, este rol y estas funciones que la hemos estado hablando, por eso no lo leí, no es delegable, ¿sí? Nos corresponde a nosotros como papá o como mamá, ¿sí? Como decía Débora, hay una autoridad en nosotros que el Señor nos dio para con nuestros hijos. No podemos descansar ni en el colegio, ni en los profes, ni en los líderes de jóvenes, ni en los maestros de niños, ni en el pastor que lo haga por mi hijo, no. Cada uno de nosotros es responsable frente al Señor, ¿ya? En eso voy a avanzar. Respecto a la posición, esto también es importante. ¿Desde dónde ejerzo la paternidad y la maternidad? ¿Desde una posición de orfandad? ¿Desde el temor? Que yo he visto de pronto padres que están parados desde el temor, ejerciendo su paternidad con ideas como esta. ¿Y si le pasa algo a mi hijo? ¿Y si no sé, no puede hacer lo que tiene que hacer? ¿Y si se enferma? ¿Y si se muere? Y si se va lejos de aquí, toma el y le pasa algo. Y son puros pensamientos que están ligados al temor. Y eso no es la posición correcta. Importa mucho desde dónde yo estoy para ejercer mi rol o mi papel, ¿cierto? Entonces el Señor nos habla, como padres necesitamos estar posicionados en el lugar correcto. Y el Señor hoy día está llevándote a que te veas y te preguntes, ¿desde dónde estoy parada para criar, para educar a mis hijos? ¿Desde un lugar del temor? ¿Desde las presiones sociales? ¿De cumplir con las expectativas que los otros tienen de cómo tú deberías ejercer tu paternidad y tu maternidad? ¿Estás parada ahí? ¿Estás parada en lo que otros dicen de lo que tú deberías hacer con tus hijos? ¿Estás desde la angustia y la desesperanza porque ya no sabes cómo hacerlo con tu hijo o con tu hija? Y estoy desesperada, estoy en un lugar de desesperación, en un pozo de desesperación como lo describió David. Esos lugares que describió David son espirituales. Entonces, si estamos en un lugar de desesperación y de angustia, estamos en un lugar espiritual posicionados. Y el Señor nos invita a salir de ahí porque hay un lugar mejor desde donde te puedes parar y ejercer tu paternidad y tu maternidad. ¿Estás desde tus heridas y tus traumas educando a tus hijos? Por ejemplo, no, es que a mí me hicieron tanto daño en el colegio, entonces yo no quiero que ellos pasen eso. No, es que yo pasé por esas situaciones de angustia, entonces yo no quiero, como yo lo viví, yo no quiero que ellos lo vivan. Pero no estoy desde el consejo del Señor ayudando y acompañando a mis hijos, sino que desde el trauma y la herida que yo no tengo resuelto. Desde el cansancio y la frustración. Hay padres que están muy cansados criando. Hay padres que están agotados. Hay padres que están frustrados. Y el Señor quiere que salgas de ese lugar y que te posiciones en un lugar mayor. ¿Qué pasa cuando estamos desde la orfandad, desde el temor y todo esto que leí? Generamos sobreprotección, impartimos esclavitud a nuestros hijos, impartimos estrategias de afrontamiento que son desde la desesperanza. Cuando nos quejamos, estamos cansados, cuando todo nos agobia.
Impartimos violencia o negligencia desde nuestras heridas o traumas. Cuando nos abandonaron, cuando no tuvimos padres presentes, ¿sí? Generalmente desde la herida del abandono puede pasar que yo también replique esa misma forma de abandono emocional con mis hijos, o desde la negligencia, ¿cierto? Desde la violencia, puede irse por distintos caminos. Los malos tratos también. Cuando no tuvimos un modelo correcto y no hemos sido sanados en el Señor, vamos a tender a replicarlos, aunque no queramos. Es como lo que dijo, no es Anakin, ¿cuál es, amor? Me convertí en lo que juré destruir. Obi-Wan. Ahí el Eduardo me dice, pero ¿cómo no lo sabe? Obi-Wan. Entonces nos convertimos en lo que odiamos, nos convertimos en lo que nos dañó, nos convertimos en lo que juramos destruir. Yo nunca voy a ser como mis padres. Y de pronto te encuentras con tu hijo replicando los mismos patrones. Es porque no has ido al Señor a sanar tus heridas, tus traumas. No has sido lleno por Él. Cuando nos posicionamos en la paternidad de Dios, ¿cierto? En el sabernos amados, en el conocer su bondad, en el saber que los hijos le pertenecen a Él. A veces también cuando estamos posicionados en la orfandad, hay ideas que vienen que yo he escuchado a padres de pronto decir, sí, yo le pido por favor al Señor que no se olvide de mi hijo. Y es como, ¿y por qué se va a olvidar si Él es su padre? Es como si como papás, desde la orfandad, tuviéramos que rogarle al Señor para que haga algo con nuestros hijos, como si Él no quisiera hacerlo. Y eso es una falsedad. Antes que tú fueras papá o mamá de ese hijo, Él es el padre de ellos. Ellos estaban contenidos en Él. No necesitamos así como pedirle por favor que se acuerde, como si Dios estuviera repartiendo su amor por todos lados y se olvidó de tu hijo. Eso es una señal de tu orfandad, que estás mirando desde la orfandad, desde el abandono, a tus hijos. Y eso no es así. Él los ama. Él está ahí. Él es bueno con ellos. ¿Sí? Él es padre para ellos y está pendiente, atentos a ellos. ¿Sí? Entonces, desde la paternidad de Dios podemos sanar y ser restaurados para impartir la paternidad y maternidad desde el corazón de Dios. ¿Sí? Impartimos una identidad sana desde la paternidad de Dios. Impartimos confianza en sí mismo. Niños que tienen autoconfianza, que tienen cierta seguridad en lo que son en el Señor. Una perspectiva optimista de la vida también, la esperanza. El Señor me ha hablado y me ha ministrado, me ha subido y me ha bajado con esto, porque a mí primeramente me ha sacado de mis entrañas el pesimismo, la mirada catastrófica, la mirada desde la orfandad. Débora ha sido testigo. He pasado por procesos donde yo decía, ¿pero por qué? Y el Señor estuvo arrancando eso de mí sé que hay un propósito también. Y bueno, es que de pronto, como decía también Débora algo, que lo conecto con comentarios que hizo también Débora en la mañana, cuando nos quejamos todo el tiempo, cuando, no sé, recibimos una boleta de luz que sabemos que no vamos a pagar y sobrereaccionamos. Cuando el hijo se cayó y sobrereacciona, ¡mi hijo no! ¡Por favor, mi hijo no! Y el hijo está viéndote. Y a lo mejor está bien. O a lo mejor no. Pero tu reacción también, tu sobrereacción, tu falta de confianza en Dios está siendo impartida en tus reacciones, en tu manera de ver la vida. Cuando nos levantamos y chuta, está nublado. Hoy me cargan los días fríos. O me carga el calor, qué terrible. Esa queja, esa forma de ver la vida, la estás heredando a tus hijos porque ellos te están observando y aprendiendo de ti todo el tiempo. Cuando tienes un desafío en el trabajo, en la casa, en la congre, en el reino, y lo enfrentas, ¡ay, no sé cómo hacer esto! Me va a ir mal. Yo sé que me va a ir mal. Yo sé que aunque haga lo que haga, me va a ir mal. Estamos heredando esa mentalidad a tus hijos, esas estrategias de afrontamiento, como llamamos en psicología. Son herramientas, formas que adquirimos, heredamos de nuestros padres, porque es heredable generalmente, de cómo enfrentar el desafío, de cómo enfrentar la novedad, de cómo enfrentar un nuevo aprendizaje. Esto lo he ido trabajando mucho con mi hija también, del esfuerzo, la perseverancia, de decir, hay un día nublado, llovió, está todo mojado, ay, pero los cielos están limpios.
¿ya? Y no quiere decir que obviemos que de pronto hay cosas que son difíciles. Pero ¿se acuerdan de esta frase de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío? Yo creo que es una perspectiva del Señor. Es entresacar lo precioso de lo vil, dice la palabra. La palabra dice, si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Cómo habla el Señor? Que aunque ve el desastre en una situación, en una persona, en nosotros, ve el desastre, pero Él entresaca, comienza a ver qué cosa buena hay aquí, a ver, y eso lo habla. Esa es la forma que el Señor quiere que sus hijos se muevan y que enseñemos a nuestros hijos, entresacar lo precioso de lo vil. Podemos estar viviendo una catástrofe, pero cimentados del Señor hay esperanza. Pero podemos estar viviendo algo de verdad muy doloroso. Pero desde el Señor podemos entresacar lo precioso de lo vil y decir, el Señor está trabajando conmigo esto. El Señor está trabajando en mi carácter. El Señor me está llevando a confiar más en Él. Una enfermedad, una situación difícil con tu mismo hijo. El Señor te está trabajando también y procesando en la confianza en Él. De saber que tu hijo es de Él primero. ¿Sí? No podemos dar lo que nunca recibimos, es por eso que es tan importante someternos, ir a la paternidad de Dios, ser ministrados por su paternidad, sanados. Desde Él, desde ese manto de paternidad, vamos a poder ser los padres que el Señor quiere que seamos con nuestros hijos. Y las madres, ¿sí? Entonces, me gustaba mucho este paragüita que tiene que ver con cobertura, ponernos bajo el Señor, escondernos bajo el Señor, pero también sujetarnos al Señor. ¿Sí? Papá y mamá en acuerdo, sujetos al Señor, y los hijos van a poder vivir en ese diseño, en ese propósito que hablamos en la mañana. Es un trabajo en equipo, no estás solo educando, es un trabajo con el Espíritu Santo. Eso lo aprendimos de nuestros hermanos argentinos. Trabajo en equipo con el Espíritu Santo nunca se me olvidó. Entonces, esta es una relación de pacto con el Señor primeramente, ¿sí? Mi pasión, mi vida rendida a los pies del Señor y nadie más se puede meter en esto que yo tengo con el Señor, en esto que yo soy. Y por lo tanto también hacia mis hijos, con mi esposo y mis hijos. Mientras nosotros habitemos en el Padre, podremos ser morada para que los hijos habiten con nosotros en Él. Entonces, aquí, ¿dónde tenemos que estar parados? Cimentados en Cristo. Dependientes y sujetos a Dios, en unidad y acuerdo entre los padres. Si es que están los dos. Si es que hay uno solo, tú y el Señor. Él suple. Bueno, tareas que son transversales en cada etapa. Funciones a lo largo de cada etapa. Hay cosas que son específicas y hay cosas que son transversales. Esto que vamos a ver hoy día es transversal. ¿Cuál es nuestra función, nuestra responsabilidad para con nuestros hijos? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que levantemos altares familiares. Y pongo aquí una ampolletita porque esto es lo que el Señor me pidió, poder profundizar hoy día y hablar un poco más. ¿Ya? Entonces, también formar el carácter del hijo, desarrollar y mantener y asegurarse. Mantener y asegurarse de no perder el corazón de tu hijo. ¿Ya? Entre otras cosas que ya hemos visto. Esto es transversal. Altar familiar. Y en esto quiero detenerme porque el Señor me lo dijo. Yo quisiera hablar de las etapas como mi formación de psicóloga, pero me debo al Señor. Así que el Señor me dijo esto y también me apasiona, así que altar familiar. Podía ver la necesidad del Señor, la instrucción de decirle a las familias y a los padres, tienes que levantar altar en tu casa. ¿Qué significa altar? Un lugar alto. ¿Qué estamos poniendo en primer lugar en nuestra familia? ¿Cuál es la prioridad de tu casa? ¿Es el Señor? Poner a Dios en primer lugar es desconectarnos de todo, tener tiempos de desconectarnos de todo, celulares, redes sociales, televisión, de nuestras agendas, los niños de sus juegos, de sus tiempos escolares inclusive, para dedicarlo y consagrarlo al Señor como familia. Por ahí funcionan mucho los altares en los templos, pero están en déficit los altares en las casas. Y esto es un reclamo del Señor. Esto es pónganse en la brecha por esto, porque en las casas también yo me voy a revelar a sus hijos, a ustedes. ¿Sí? Ya. Esto, ¿qué es un altar familiar?
un tiempo dedicado, consagrado, por ejemplo, puede ser, para ser práctico, un día a la semana. Un sábado a las 10 de la mañana vamos a reunirnos como familia y vamos a juntarnos en pos del Señor. Podemos cantar alabanzas, podemos hablar acerca de lo que nos pasó en la semana y establecer un fundamento de lo que el Señor está hablando acerca de eso, acerca de nuestros hijos. Podemos pintar si tienen niños chicos. La idea es que todos los hijos participen. Y van a haber batallas para esto. Quiero recordarles que, como dice Efesios 6:12, no tenemos batalla contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales, regiones celestes. Entonces, cuando nos decidimos levantar un altar al Señor, generalmente pasan cosas. Hay una discusión entre esposos, el hijo se fue y no quiere porque justo estaba viendo su película favorita. Hay un hijo que hace una maña del tamaño de un buque, una maña universal que te descolocó, que te sacó, justo en ese momento que habías dicho, juntémonos a adorar al Señor. ¿A cuántos le ha pasado? No me levanta la mano. A mí me ha pasado. Me pasó mucho cuando nos determinamos a comenzar a hacer esto. Yo me frustraba mucho al principio porque decía, esto no nos está saliendo. Y lloraba, me frustraba. Y ahí Jordan en su templanza, pero tranquila. Quiero decirte que tienes que también bajar tus expectativas, porque yo lo tuve que hacer. De pronto yo tenía un ideal de cómo debería ser. Tampoco es llevar el culto a tu casa. Tenemos que ser creativos, tenemos que involucrar a nuestros hijos, que sea un espacio, conectarnos con el Señor, pero también del interés de ellos. Que ellos se sientan parte, escuchados. Y necesitamos generar una disciplina y una constancia, no claudicar. Si no te funciona la primera, la segunda y la tercera vez, no digas, ya, esto no nos resultó a nosotros, es para otro. Eso no lo digas, no dejes de hacerlo. Necesitas generar una constancia, una disciplina. Y después pasar de la disciplina al deleite. ¿Sí? Pero tenemos que partir primero siendo disciplinados. Bueno, y hablábamos con Débora, ¿cómo lo hacíamos? Ya, agendar un día en la semana, al menos mínimamente, pero que ellos también lo sepan, anticiparles, decir, un ejemplo, los sábados a las 10 de la mañana es el tiempo que todos le vamos a dar al Señor para ponerlo en primer lugar. Y los hijos van a saber. Es importante que nuestros hijos también quieran estar con nosotros, quieran estar levantando el nombre del Señor. Pero al principio puede que esto no salga así. Puede que te pongan una mala cara, puede que estén, pero no estén ahí. Y persiste, habla con ellos, cómo te gustaría, cómo recibes del Señor que deberíamos hacer este altar, qué te gustaría hacer cuando nos apartamos para conectar nuestro corazón al corazón del Señor y escucharlo, sobre todo cuando son hijos adolescentes, que de pronto toquen un instrumento, de que hagan una pintura, de que ellos mismos compartan alguna palabra que el Señor les ha dado, les hace protagonistas de ese momento. Porque tenemos que hacerles saber que es importante lo que ellos dicen, lo que ellos reciben. No sé si tienes ahí algo que quisieras aportar. Sí, a veces caemos en extremos, porque en alguna oportunidad lo vimos, de que decimos, no, ya no hay que, por ejemplo, ya no nos levantemos temprano a orar porque estamos todo el día conectados con el Señor. Eso es religioso. O si no decimos, ya no hay que ayunar porque ese tiempo ya pasó. Y a veces el Señor te pide aquietar tu cuerpo, tu alma, para que tu espíritu esté más atento y no nos distraigamos incluso con comer. Asimismo también esto que la Vale cuenta, o sea, es bueno tener estos tiempos, pero no es tampoco solo eso, ¿sí? No es que un checklist, ya hicimos nuestro altar, así que estamos listos, sino que tiene que ver con, así como decimos que el Señor es el primero, también le damos tiempo exclusivo. Pero eso no quiere decir que todo el resto del día no vamos a estar levantando un altar para Él. O sea, tenemos que tener tiempos de oración con nuestra familia, nuestros hijos, tiempos de leer la Biblia. A lo mejor es muy básico, pero tal vez no lo hacemos.
Yo no le voy a pedir que me diga sí o no lo hago. Pero ¿usted lee la Biblia con sus hijos? Se sientan juntos a ver qué te habla el Señor. El Señor te puede hablar a través de ellos también. ¿Qué te dice el Señor a ti de esto? ¿Qué estás viendo tú? Oremos. Tenemos esta petición. Esta familia, esta persona está enferma. Oremos juntos. O sea, no es solo el que está muy bien y es necesario apartar tiempos exclusivos, pero tiene que ser un continuo en nuestra casa, que nuestra casa esté encendida en adoración siempre. Eso determina que estemos preguntando al Señor, el Señor me habló esto, te lo quiero compartir. Y así se va abriendo, se va expandiendo la voz del Señor ahí en medio. Tener tiempos de adorar. O sea, en el auto tenemos que llevar adoración. Vamos a andar escuchando cosas que no nos edifican. En la casa tengamos tiempos para ver lo que el Señor nos está llamando a ver. Entonces, es todo un direccionamiento a que si Él es la prioridad, Él es el centro y yo voy a estar atendiéndole. No significa que vamos a estar todo el día hablando de eso y todo el rato. Pero hay instrucciones cuando en el antiguo pacto se habla, por ejemplo, y ahí no es que no tomemos nada. Hay cosas que obviamente tenemos que tomar y que bendicen y son parte también de este tiempo. Por ejemplo, se les daba instrucción a los papás y les decía, vas a repetir estas palabras cuando te levantes, cuando vayas de camino. ¿Han leído eso? Cuando te acuestes. Cuando te sientes, así lo habla. Pero nosotros no lo hacemos y creemos que simplemente, como decía la Vale, al venir a la congregación, al que ellos tengan un maestro de niños, al que los jovencitos tengan su líder de jóvenes, listo, estamos listos. No es así. Hay una responsabilidad que el Señor nos demanda en las casas de entrenar a nuestros hijos, de que ellos conozcan. Este es su lugar para poder venir a acoplarnos. O sea, la adoración que levantamos aquí es un show, si lo hacemos aquí en las casas, no. O sea, si yo en mi casa, así mismo y más, adoro, me meto con el Señor, profetizo, le declaro a mi hijo, es normal para Él. Y aquí viene y seguimos haciendo lo que hacemos en la casa. Y el Señor se glorifica y se deleita y hacemos cuerpo. Pero no venimos aquí a hacer algo que no hacemos allá. Sí. Y eso también, esa incongruencia también va distanciando el corazón de tu hijo. De hecho, tenía para decirlo en esas brechas que hablamos de entre la niñez y la adolescencia, que muchas veces pasa que el adolescente comienza ya a cuestionar ciertas cosas porque se está formando su pensamiento crítico. Entonces comienza a tener sus propios juicios, sus propias opiniones y a observar. Y nos ve. Y cuando ve incongruencia en nosotros, comienza a juzgar. ¿Por qué en la congre eres así y en la casa eres distinta? Y eso es un juicio que, ay, Dios nos libre. Le digo al Señor, yo no quiero eso para mí. O sea, que te lo enrostren, que te lo digan. Sí, ser incongruentes. No podemos. Porque ahí nuestro hijo dice, ay, ¿para qué voy a seguir el ejemplo de Dios si no vive esto que dice vivir? O sea, esto que dice que tenemos que vivir no se vive en ella. Esa incongruencia separa el corazón de los hijos a los padres. Y ahí debemos ser sensibles, como les digo, porque no es que se vuelva algo religioso. O sea, es mi relación genuina con el Señor la que trae vida. No es, como decía, hacer cosas por hacerlas de forma religiosa. O sea, si yo estoy orando, estoy con mi hijo, me pongo a orar y ellos se ajustan a la oración. Si el Señor me empieza a hablar algo, les cuento, ¿saben que el Señor me está mostrando esto? Y ellos empiezan también a ver lo que reciben. Es un fluir. Debemos dejar que el Señor lo llene todo, o sea, que su río llene nuestras casas, nuestros autos, los espacios en que hablamos, si nos sentamos a comer. Hablemos de Él. Llenemos nuestra casa de su presencia. Dejemos que Él tome su lugar. No de una forma religiosa, sino que de una relación genuina, viva, Cierto. con el Señor.
¿Se acuerdan que les decíamos que nuestros hijos aprenden más observándonos que de nuestros discursos? Bueno, en esto también. Si les decimos, pero adora al Señor, pero métete con el Señor, y nosotros nos ve todo el tiempo distraídos, que no dedicamos tiempo al Señor, no va a levantarse esto en ellos. Primero tienes que estar en nosotros esa pasión, que nos vean temprano en la mañana. Ay, mi mamá está orando en la pieza de al lado. Que nos vean adorando, que nos vean amando al Señor, que nos vean buscando su palabra. Por ejemplo, poco a poco yo en ciertas mañanas me tomaba mi cafecito y abría la Biblia. ¿Sí? No me acuerdo cuánto tiempo ya llevaba haciendo eso. Cuando de repente, esas cosas son un deleite en el Señor, son victorias, porque hay otras cosas que todavía estamos en batalla. Pero estamos en batalla, no lo hemos ganado todo. Pero, por ejemplo, tomo este ejemplo respecto a que ellos aprenden de nosotros, viéndonos a nosotros. Entonces yo hacía eso, y mientras les servía a ella el desayuno, pero yo me ponía a leer, porque era mi tiempito, tomar el café y ir leyendo. Resulta que ahora pasa que cada vez que les sirvo el desayuno a las chicas, cada una trae su Biblia. Y me trae la mía. Me dicen, ya mamá, leamos. Y cada una empieza a leer. Abigail todavía no lee, entonces me dice, mamá, léeme esto. Y se la tengo que leer porque es insistente. Me dice, por favor, léeme esta historia de David, de Jesús. Entonces, yo les muestro esto porque no es que yo sea el súper ejemplo, porque hay muchas cosas que tengo que seguir transformando en mi vida y en nuestra casa, batallas y cosas. Les digo, de verdad, hay cosas que todavía estamos ahí batallando. Pero cuando hablamos de que ellos aprenden viéndonos, eso para mí ha sido muy tangible. El que nos vean leyendo a su papá y a mí ha provocado un amor por la lectura, por buscar en la palabra. Y Adai me dice, mamá, yo quiero conocer más de Dios, por eso leo. Así que esas cosas están siendo forjadas en la medida que también nos ven a nosotros, apasionados, buscando, ¿sí? En el altar también. Aquí estoy hablando de un altar de un momento, ¿cierto? Que hay que tenerlo, pero no erradica que, como decía Débora, vivamos en función del Señor diariamente. No solo ese momentito que apartamos para el altar, sino que siempre, en todo momento, las películas que escojamos no sean películas que tengan tiniebla, por ejemplo, o que sean de contenido inmoral, que no glorifiquen a Dios. O sea, que todo lo que decidamos, porque tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos también de esa forma, compartiendo, viendo una película, yendo a una plaza, comiendo a la mesa una pizza, no sé. Tener tiempos con ellos de esa manera también nos permite acercar sus corazones al nuestro, ¿ya? Entonces, este altar familiar que les estamos hablando tiene que ver con apartar un momento, pero no quita que toda nuestra vida gire en torno de nuestra prioridad, que es Él. Si no lo he hecho, ¿por dónde comienzo? En arrepentirnos. Volver primero tu corazón y el de tu esposo, si es que tienes a tu esposo, el de tu esposa, si es que tienes a tu esposa, al Señor y decir, Señor, esto no lo hemos hecho y es prioridad, perdónanos, yo me arrepiento porque lo he descuidado, ha venido tibieza a nuestra casa, perdónanos por claudicar cuando mis hijos me decían que se aburrían, cuando veía sus malas caras, perdóname por claudicar y no perseverar. Y volver al Señor, volver al corazón de tus hijos, porque muchas veces pasa que de pronto tus hijos no quieren, eso lo voy a ver para cerrar en la próxima diapo, no quieren ir a ese momento, ese tiempo con el Señor, no porque no quieran a Dios, sino porque no quieren el formato que estás haciendo. Les aburre, no conectan o no quieren a la persona que les está llamando a tener ese tiempo de adoración. Muchas veces pasa que de pronto somos muy duros con nuestros hijos y cuando ellos no quieren nos ponemos más duros en vez de ir con humildad a decir, pero hijo, ¿por qué no te sientes parte? ¿Cuándo se desconectó tu corazón de esa pasión por el Señor? Busquemos juntos, ir en humildad. Nadie se resiste a un corazón humilde. Él es el humilde y nos reviste de su humildad para asumir que de pronto hemos tomado formas que no están bien,
que no son acordes también a los diseños de nuestros hijos. Y si nuestro hijo te dice, es que me aburro, no tomarlo así, ya, pero tienes que ir porque el Señor nos pide, porque en la congre nos dijeron que teníamos que tener este tiempo. Esa no es la forma. Hay que ir con el espíritu contrario. Si al principio son 10 minutos, 10 minutos. No, es que tengo que enseñarte y leerte todos los salmos hoy día y tenemos a nuestro hijo 3 horas ahí aburrido. No podemos. Son las formas, los diseños y estrategias que tenemos que buscar del Señor. Es por amor, no por obligación. ¿Sí? Eso no implica que llevemos a nuestros hijos igual en la disciplina y el Señor se va a encargar de transformar esa disciplina en un deleite. ¿Sí? Es un proceso gradual. Si tus hijos no lo disfrutan al principio, no claudiques. En algún momento su corazón se va a enganchar al Señor si están en la atmósfera correcta. Pero es por amor al Señor. No por religión, no porque me pidieron que lo hiciera, no porque para después decir que nosotros también tenemos altares de adoración cuando pregunten. No, que sea algo genuino, como decía Débora. Es intencionado y apartado para Dios. Tengo que agendarlo. Que todos tengan participación, adorarlo en todo tiempo. Buscar el diseño y las estrategias correctas. ¿Qué hacemos en ese tiempo? Seamos sensibles al Señor. Preguntémosle a nuestros hijos, involucrémoslo. Que ellos sepan que son importantes en ese momento. Respecto a las expectativas, no esperar tener el momento, el lugar ideal. Antes de que repose la presencia de Dios en mi hogar, va a haber una pelea. Pero no lucho contra mi esposa o contra mis hijos, sino contra la tiniebla. ¿Sí? Entonces, determinarnos y no detenernos al primer percance para no entrar en esos tiempos de tibieza. Quise mostrar esas fotos porque de pronto tenemos que ser creativos también para tener estos tiempos. Por ejemplo, podemos, no sé si se ve bien, no sé, de pronto el Señor quiere llevarnos al Arca de Noé. No solo predicarlo, ¿cierto? Sobre todo si tenemos hijos chicos o inclusive más adolescentes. Armemos un arca, construyamos una mini arca, veamos cómo fue el diseño del Señor. El Señor le dio un detalle específico a cada cosa, tenemos que hacerlo de esta manera y así de esa forma ir impartiendo y enseñando. Otras veces con obras de teatro tal vez, los que son más artísticos, con pinturas. Pónele ahí a tu hijo mientras adoran, mientras tú y tu esposo tal vez cantan y alaban al Señor, pinturas, dibujos. Hija, dibuja lo que el Señor te esté mostrando, el Señor te quiere mostrar e impulsarlos a eso. Que no es solo tocar un instrumento, el ser adoradores, es una vida al Señor conectada, rendida a Él. A los que son más adolescentes, de pronto ir a un lugar abierto a adorar. A un cerro con tu hijo, eso les entretiene, tener una aventura tal vez de ir a una parte de naturaleza. Un paréntesis importante, los adolescentes saquémoslo a la creación, necesitan conectarse con el Creador a través de la creación, porque están viviendo mucha ansiedad por las pantallas, mucha ansiedad por las redes sociales. Desconectémoslo de ese mundo virtual y conectémoslo con la creación que el Señor trajo para nosotros, ¿ya? Papás, no quiero. Ya, con esto termino. Es que mi esposo me está diciendo, apúrate. ¿Qué pasa si nuestros hijos no quieren? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Los obligamos? ¿Le decimos que el Señor te dijo, así que tienes que participar? A veces nos volvemos muy toscos, muy duros cuando ellos nos dicen que no. ¿Sí? Entonces, lo que les decía delante, tal vez no es que el hijo no quiera a Dios, es que no quieres el formato que estamos teniendo y tenemos que reinventarnos, pedir estrategia al Señor. O a veces tiene un tema contigo como papá o como mamá y al final te está rechazando a ti y no al altar familiar. Ojo con eso. Tal vez un hijo adolescente, ponte tú, tuvo una discusión contigo que no resolvieron y después tú vas y le dices, ya hijo, es tiempo de adorar, pero nunca resolvieron ese conflicto. Tú esperas que tu hijo te va a decir, sí papá, vamos. No, se va a resistir, va a poner una cara como decimos con mi esposo, de desinteresado y de que no quiero hacer lo que tú me estás pidiendo hacer. Y a lo mejor va a participar, va a estar ahí en su cuerpo, pero su corazón va a estar lejos. Entonces, antes resuelve el tema que tuviste con tu hijo, recupera el corazón de tu hijo y él va a volver también al corazón del Señor. Pedir estrategias al Padre,
¿sí? Para conectar primero con el corazón de ellos, de tus hijos, ¿sí? Recuperarlos, conquistarles su atención. ¿Cuál es tu lenguaje? Cuando yo te hablo esto del Señor, ¿me entiendes? Porque a lo mejor no nos entienden nada de lo que estamos hablando y tenemos que tener ejemplos, ser creativos, tener otra forma de entregarle esta verdad a nuestros hijos, ¿sí? Tenemos que, cuando oímos uno de ellos, no ponernos más duros, no imponernos, siempre desde la humildad, siempre de, hijo, te amamos, confía en que te estamos diciendo que esto es bueno para ti, pero para que confíen en nosotros, en lo que le estamos invitando a hacer, tenemos que tener su corazón. Porque a veces yo voy a decir, es que me aburro, es que yo quiero seguir pintando, es que yo quiero seguir viendo esta película, es que me interrumpes cuando me pides estar acá. Ya, pero mira, confía en que yo sé que esto es bueno para ti. Confía en mí. A lo mejor no lo entiendes, no lo has experimentado aún, pero confía en que yo te estoy llevando a un lugar, a un momento que es bueno para ti. ¿Se entiende? Bueno, ser un ejemplo de pasión por el Señor es re importante. Que ellos vean, como les dije, en nosotros ese amor, ese anhelo por su presencia, por conocerlo más. Morir a nuestras propias formas. De pronto tenemos, no es que así se hace un altar, no es que así tengo que predicar la palabra. Y estamos enamorados y comprometidos con nuestras formas, y cuando un hijo te dice, no, es que me aburro con tu predicación, o que me aburro como tú lo haces, ¡oh! Como que hieren nuestro ego. Un altar es morir, y todos tenemos que morir. Es recibir en humildad lo que te pueda decir el hijo, y comenzar a preguntarte, o sea, ¿esto es rebelión? ¿Será que de verdad lo estoy haciendo muy fome? Tengo que buscar estrategias en el Señor y ser humilde en eso. Bueno, hijo, busquemos juntos en el Señor. Dame tus ideas, ¿qué recibiste tú? Hazlo parte, ¿sí? Y comunicarnos mucho más, meternos en sus intereses, ¿sí? Para que juntos podamos levantar un altar al Señor que a Él le agrade, pero que todos también seamos parte, también de acuerdo a las edades, ¿sí? Así que eso, aquí terminamos. Quiero invitarles que se pongan de pie, vamos a orar, ¿sí? Le quiero pedir, no sé si alguien me acompaña con una melodía para que cerremos este tiempo, pidiéndole al Señor, si con algo quisiera que se fueran, es con esta necesidad de decir, tengo que levantar un altar en mi casa con mis hijos, tengo que persistir si ellos no quieren, tengo que buscar nuevas estrategias en el Señor, porque ahí el Señor se va a revelar. Miren, desde la psicología, desde la educación emocional hay muchas estrategias y le podemos ayudar a nuestros hijos a que, por ejemplo, gestionen una frustración, a que gestionen la tristeza o sensaciones depresivas o de soledad. Pero si no se conectan al Señor, eso va a volver como ciclos una y otra vez. Entonces les vamos a estar dando desde la psicología, desde la educación emocional, que sí tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero lo primero es el Señor, que conozcan al Señor, que se conecten a su paternidad. Si no, todo lo demás es algo superficial, no en profundidad, ¿sí? Padre, juntos venimos delante de ti confrontados a tu luz. Me sumo, Señor, y en humildad venimos como familias, como padres, a arrepentirnos, Señor, como lo hacíamos esta mañana, una vez más postrado a tus pies. Perdónanos si hemos sido negligentes en esto, en esta prioridad para ti que es levantar tu trono en medio de nuestras casas, para que tú te reveles a nuestros hijos, a nuestras vidas. Perdónanos si abandonamos al primer percance, a la primera negativa de nuestros hijos. Perdónanos si teníamos expectativas muy altas y como no se cumplieron, lo dejamos ahí y lo abandonamos. Perdónanos, Señor, si nos habías dado un diseño y no fuimos fieles en permanecer en eso. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos y te decimos, queremos que tú seas levantado en medio de nuestras casas. Queremos que no solo en ese tiempo de altar, sino que
en todo momento, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro hogar, te ponga a ti en primer lugar. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que todo sea en torno a ti. Que tú seas lo primero en nosotros y en nuestros hijos. Señor, enséñanos. Te pedimos, danos diseños para levantar altares en nuestras casas, para meter a nuestros hijos en esas atmósferas de adoración, de sacrificio, de alabanza. Danos estrategias para hacerlo con nuestros hijos. Señor, ayúdanos. Muchas veces no hemos sabido cómo actuar, nos hemos encontrado con un montón de estrategias fallidas, pero hoy venimos a ti porque en ti está la respuesta. Tú eres fuente inagotable de estrategias, de diseños, de respuestas que sí funcionan. Y danos un corazón de pacto a ti. Que nuestra casa y nuestra familia forje una cultura en pos de ti. Una cultura familiar en pos de ti. Danos esa fidelidad, ese pacto, Señor, que podamos entender esta relación de pacto contigo y que nuestra familia solo te pertenece a ti y no hacer pactos ni contratos con otras formas, con otras estrategias de este mundo, porque de pronto pudiesen ser más fáciles, porque el ir a ti y buscar estrategias también nos va a costar, va a demandar de nosotros esfuerzo, sacrificio, levantarnos por las mañanas, antes de que salga el sol tal vez, al mediodía, apartarnos y decirte: Señor, revélate a nuestros hijos, jala a estos que son tuyos, a tu corazón. Danos estrategias para vincularnos con ellos y en las transiciones no perderlos, Señor. Danos estrategias tuyas del cielo, desde tu paternidad, desde el Espíritu, Señor, para conectar y mantener sus corazones. Enséñanos a ser padres, enséñanos a ser madres, Señor. Enséñanos desde tu corazón. Abre tu corazón. Yo quiero conocer esos secretos, esas verdades que solo tú revelas a los que te buscan, a los que no se cansan de buscarte. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ir por esas verdades íntimas de tu corazón que no le revelas a cualquiera, que tú te reservaste para aquellos que te buscan, que te temen, que guardan un espacio, un lugar en su corazón para tus verdades y las atesoran y son fieles en manifestarlas. Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero manifestar. Parte de mi propósito es ser mamá. Parte de nuestro propósito es ser padres. Yo quiero ser una mamá conforme a tu corazón. Yo quiero, Señor, que seamos padres y madres conforme a tu corazón. Lo anhelo, lo deseo, porque sé que no hay otro bien mayor, no hay otro diseño, no hay otra forma en este mundo. Solo está en ti esa respuesta, solo está en ti. Y queremos agradecerte también por el honor de ser padres, por el honor de darnos esos tesoros de tu corazón para administrarlos. Permítenos ser fieles, temerosos a ti en todo momento, sensibles a ti para guiarlos, edificar en ellos, ser tu coedificadores, Señor, con temor y temblor. Pero también no desde una posición de temor. Salimos de todas las cuevas, de todos los traumas, de todo lugar angustioso, de todo lugar tenebroso, de incertidumbres, de preocupaciones. Salimos de lugares de esclavitud, de orfandad y nos posicionamos en ti. En esos lugares que tú estableciste para nosotros en tu corazón, en tu amor, donde hay sanidad, hay libertad. Si no recibimos el amor que necesitábamos, si no recibimos la atención que necesitábamos, hoy nos conectamos a tu fuente y dejamos de lamentarnos por lo que no tuvimos, porque desde ti siempre hemos recibido esa atención, ese amor, esa dedicación, ese amor incondicional, inalterable. Nos conectamos a tu paternidad que ha sido constante, que ha sido permanente, que ha sido fiel con nosotros. Nos conectamos
clamamos a tu paternidad, desechamos lo que quedó atrás, nuestras infancias, nuestras adolescencias tal vez dificultosas, Señor, lo dejamos atrás, nos desconectamos de esos lugares para conectarnos y posicionarnos en ti, en Cristo, en la roca firme, desde la confianza en ti, desde sabernos amados. Esa revelación de sabernos amados quiebra toda incertidumbre y ansiedad. Somos amados, tú no nos dejarás caer. Aún tu mano, si estamos en el Seol, aún tu mano se extiende y nos saca de ese lugar. Así es tu amor. Así es tu amor. Renunciamos al temor a equivocarnos, al perfeccionismo. Renunciamos al temor a tener hijos, los que aún no tienen. Renunciamos a ese temor. Renunciamos a ese rechazo que no viene del Señor, viene de este mundo. Nos despojamos de paradigmas e ideas disfuncionales. Si tus padres no fueron buenos padres y tú dices, yo no voy a ser papá porque no quiero ser como fueron ellos, quiero decirte que haya esperanza, que puedes ser un padre, una madre conforme al corazón de Dios, aun si no tuviste buenos modelos, aun si no tuviste modelos de padres, puedes ser un padre y una madre que desde el corazón de Dios puede ser funcional y dar paternidad y maternidad desde el Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que nos confrontas, nos das llaves de victoria y tú confías en que somos capaces de desarrollar. Nos diste todas las herramientas que necesitábamos para ejecutarlo y desarrollarlo y conquistarlo. Somos más que vencedores en Cristo. Nos posicionamos desde ese lugar de esperanza. Todo lo puedo en Cristo, pues Él me fortalece. Y tomamos determinación y nos posicionamos como guerreros, como porteros. Y nos dejamos moldear por el Padre para ser un reflejo, una expresión de su paternidad, no de la paternidad distorsionada que recibimos en algún momento, sino que nos conectamos a su paternidad para ser ese reflejo completo, perfecto, para transmitir y heredar no solo a nuestros hijos, sino que a una generación. Te amamos y te abrazamos. Gracias por este tiempo.